¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, o si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del sábado 18 de febrero. Empecemos con la Bundesliga de Alemania, el encuentro del Borussia Mönchengladbach versus el Bayern de Múnich. Veamos si hay bajas. El Borussia Mönchengladbach tiene 2 bajas y el Bayern de Múnich tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Borussia Mönchengladbach de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que el Borussia Mönchengladbach no juega nada bien, 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Y el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Bayern de Múnich viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el Borussia Mönchengladbach, segunda victoria para el Borussia Mönchengladbach, segundo empate y tercera victoria para el Borussia Mönchengladbach. Así que el Borussia Mönchengladbach es el favorito. Veamos cómo le va el Borussia Mönchengladbach como local, y el Borussia Mönchengladbach como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Borussia Mönchengladbach juega irregular. Y el Bayern de Múnich como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Bayern de Múnich juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está primero con 43 puntos y el Borussia Mönchengladbach está décimo con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana el Borussia Mönchengladbach y un 47% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina, en el encuentro de Lanús versus Rosario Central. Veamos si hay bajas. Lanús tiene una baja y Rosario Central ninguna baja. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Lanús de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Lanús juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Rosario Central de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que Rosario Central viene bien y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Lanús, segundo empate, segunda victoria para Lanús, tercer empate, así que Lanús es el favorito. Cómo le va a Lanús como local, y Lanús como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Lanús no juega nada bien como local. Y Rosario Central como visitante tiene 3 empates, una derrota, una victoria, así que Rosario Central juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Lanús está primero con 9 puntos y Rosario Central está séptimo con 7 puntos, está tercero, perdón, con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Lanús y un 22% a que gana Rosario Central. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la A-League o Liga A de Australia. El encuentro entre el Melbourne Victory versus el Melbourne City. Disculpen, a ver un momento. Ahí está, veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Melbourne Victory de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que el Melbourne Victory no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace gol. Mientras que el Melbourne City de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, así que el Melbourne Victory viene mejor, no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Melbourne City, una victoria para el Melbourne Victory,
un empate, segundo empate y tercer empate, es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Melbourne Victory como local. El Melbourne Victory como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Melbourne Victory no juega nada bien como local. Y el Melbourne City como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que el Melbourne City juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Melbourne City está primero con 34 puntos y el Melbourne Victory está último en la posición 12 con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 19% a que gana el Melbourne Victory y un 62% a que gana el Melbourne City. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos al siguiente torneo. Nos vamos al Campeonato Carioca de Brasil, el encuentro de Resende versus Flamengo. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Las estadísticas Resende de los últimos encuentros tiene nada bien de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Flamengo viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Flamengo, segunda victoria para el Flamengo, segundo empate y tercera victoria para el Flamengo, es decir que el Flamengo es favorito. Como le va a Resende como local, y Resende como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que se podría decir que Resende juega bien como local. Y Flamengo como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, perdón, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que se podría decir que Flamengo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Flamengo está primero con 17 puntos y Resende está penúltimo en la posición 11 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Resende y un 39% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es gana visita, gana Flamengo. Vamos al siguiente torneo. Vamos al Campeonato Gaúcho de Brasil. El encuentro entre São Luís versus el Gremio. Vemos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a São Luís de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria. São Luís nada bien. Y al Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Gremio, un empate, segunda victoria para el Gremio, tercera victoria para el Gremio y segundo empate, así que el Gremio es favorito. Veamos cómo le va a São Luís como local, y São Luís como local tiene 4 empates, una victoria, así que São Luís juega bien como local, aún no conoce la derrota. Y el Gremio como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que el Gremio juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Gremio está primero con 21 puntos y São Luís está muy cerca de la zona de descenso en la posición 10 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana São Luís y un 41% a que gana Gremio. El pronóstico es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre Osasuna versus Real Madrid. Veamos si hay bajas. El Osasuna tiene 3 bajas, 4 bajas y Real Madrid 2 bajas.
estadísticas, y en las estadísticas Osasuna de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria, así que Osasuna juega irregular. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Real Madrid juega bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para Real Madrid, segundo empate, segunda victoria para Real Madrid y tercer empate, así que Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Osasuna como local, y Osasuna como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, empate, así que Osasuna juega irregular local. Y Real Madrid como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Real Madrid juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Real Madrid está en la posición 2 con 48 puntos y Osasuna está en la posición 9 con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Osasuna y un 43% a que gana Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Real Madrid. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el Nottingham Forest versus el Manchester City. Veamos si hay bajas. El Nottingham Forest tiene 2 bajas, 3, 4 bajas, 5, 6, 7 bajas, wow, bastante muy bajas, más de la mitad del equipo. Y el Manchester City tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Nottingham Forest de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que Nottingham Forest no juega nada bien. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el Manchester City viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el City, una victoria para Nottingham Forest, segunda victoria para el City, un empate y tercera victoria para el City, es decir que el Manchester City es favorito. Veamos cómo le va al Nottingham Forest como local. Y el Nottingham Forest como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, se podría decir que el Nottingham Forest juega bien como local. Y el Manchester City como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Manchester City no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Manchester City está primero con 51 puntos y el Nottingham Forest está en la posición 14 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el Nottingham Forest y un 36% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Newcastle versus el Liverpool. Veamos de bajas. El Newcastle tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más la mitad de equipo. Y el Liverpool tiene 1, 2, 3, 4, 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Newcastle en los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 empates, 2 victorias. Así que el Newcastle viene bien. Aún no conoce la derrota. Y como veamos cómo le va a Liverpool. A Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 1 victoria, 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Liverpool juega irregular. Y enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool, 1 empate y segundo empate, así que Liverpool es el favorito. Vamos a cómo le va a Newcastle como local. Y el Newcastle como local tiene 2 empates, 3 victorias, así que Newcastle juega bien como local. Y Liverpool como visitante tiene 4 derrotas, solo 1 victoria, así que no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Newcastle está primero con 41 puntos y el Liverpool está noveno con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Newcastle y un 23% a que gana Liverpool. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners.
a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia, el encuentro entre Inter versus Udinese. Veamos si hay bajas. Inter tiene 2 bajas y Udinese ninguna baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Inter de los últimos 5 encuentros tiene al Inter de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que el Inter viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y al Udinese de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, una derrota, una victoria, 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Udinese no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Udinese, una victoria para el Inter, segunda victoria para el Inter, tercera victoria para el Inter y un empate, es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va al Inter como local, y el Inter como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir, y el Udinese como visitante tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Udinese no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Inter está segundo con 44 puntos y Udinese está octavo con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana el Inter y un 20% a que gana Udinese. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga, nos vamos a la Liga de Portugal, el encuentro entre el Porto versus el Rio Ave. Bajas. El Porto tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas y el Rio Ave tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Porto de los últimos 5 encuentros tiene 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Rio Ave de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, así que Rio Ave no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Rio Ave, una victoria para el Porto, segunda victoria para el Porto, tercera victoria para el Porto y un empate, así que el Porto es el favorito. Al Porto como local, y el Porto como local tiene 5 victorias de 5, se hace fuerte de local y como mínimo hace como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Rio Ave como visitante tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias. Se puede decir que Rio Ave juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. La tabla de posiciones, el Porto está segundo con 48 puntos y Rio Ave está en la posición 11 con 24 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 60% a que gane el Porto y un 11% a que gane el Río Ave. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a las buenos apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si no canal y te tomas los videos, no te olvides de dejando un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.